mi nombre es Ricardo Mesa y soy también miembro de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético para Canarias. El sistema eficiente de gestión de la energía pasa por tres pasos fundamentales. El primero es el ahorro energético, es decir, prescindir de cualquier consumo que sea innecesario o superfluo. El siguiente sería la eficiencia energética, es decir, intentar que toda la energía consumida vaya al uso al que está destinada y que no se desperdicie nada. Y el último pilar del sistema energético eficiente sería el autoconsumo, es decir, intentar que la mayor parte de la energía que se necesita se produzca en el mismo lugar en el que es necesaria. Bueno, pues el autoconsumo energético no significa otra cosa más que pues, lo que he dicho, o sea, intentar autoabastecerse de todas las necesidades energéticas en la medida de lo posible en el mismo lugar en el que existe esa necesidad, ¿no? Es decir, que la generación y el consumo estén en el mismo punto o lo más cerca posible. Y ese concepto de autoconsumo energético forma parte de un concepto algo más amplio que sería el de la generación distribuida, que adelantó antes Antonio, que frente a un sistema como el que tenemos actualmente, que se basa en una generación concentrada de grandes núcleos de producción, de puntos de producción de gran cantidad de energía que luego se distribuye a los puntos de consumo a través de grandes redes de transporte, pues en lugar de eso tender a que los núcleos de producción y de consumo de energía estén lo más próximos posible. Y eso combinado además con redes inteligentes, es decir, con sistemas inteligentes de control de la energía que fluye por esas redes, pues lleva a un sistema de producción, de transporte y distribución de la energía considerado como óptimo. ¿Qué ventajas tiene el autoconsumo y la generación distribuida? Pues tiene ventajas inmediatas para el usuario que apuesta por el autoconsumo, como son, lógicamente, pues, el ahorro en la factura eléctrica y, por supuesto, también la reducción de la dependencia de las compañías eléctricas. Pero es que también el autoconsumo tiene ventajas globales para todo el sistema, como puede ser la producción de electricidad con tecnologías limpias, porque cuando hablamos de autoconsumo hablamos lógicamente de producción con energías renovables, la reducción de la dependencia energética del exterior de todo el sistema energético, porque también reducimos la importación de combustibles fósiles o de otro tipo de recursos externos, la reducción de pérdidas de transporte en la red eléctrica, que también son muy importantes en el sistema energético, y otros problemas también como reducción de determinados de problemas de abastecimiento eléctrico en horas punta, que es un conflicto, digamos, que aquí en Canarias hemos sufrido bastante, sobre todo en años anteriores a la crisis económica, con apagones y otro tipo de problemas que causan gran molestia en la población, ¿no? Y además de todo eso, el autoconsumo fomenta el empleo y la actividad económica locales muy por encima de lo que puede generar un sistema concentrado. Y la gran pregunta ¿es viable y económicamente es rentable el autoconsumo energético hoy en día? Pues, como se ha visto en el documental, sí que es viable. Y más en Canarias, donde tenemos una gran disponibilidad de recursos renovables prácticamente en cualquier lugar de las islas, ¿no? Este gráfico es de un estudio hecho por una importante consultora que periódicamente analiza la situación de la viabilidad económica del autoconsumo en diversos lugares del mundo, y aquí en Canarias se ha tomado como ejemplo la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, y desde hace varios años el coste de la producción de electricidad con sistemas fotovoltaicos, por ejemplo en este caso, a nivel doméstico es más económico que las tarifas de electricidad doméstica. Ahora bien, ¿qué pasa con las fuentes de energía renovable? Que, como todos sabemos, la mayoría de ellas son de producción no constante. Y por lo tanto tenemos que resolver ese problema, porque normalmente la producción de la energía y la curva, digamos, de consumo de esa energía no coinciden en el tiempo. Entonces ese desfase entre producción y consumo tenemos que resolverlo de alguna manera.
la forma más fácil de resolverlo sería utilizar sistemas de almacenamiento y desconectarnos de la red, y entonces cuando yo tengo un exceso de energía lo almaceno y lo consumo individualmente cuando lo necesito. Pero ¿qué pasa? Que ese sistema, y más en un foro como en el que estamos de economía colaborativa, no es el sistema óptimo, porque al final se trata de que cada uno se crea su propio micromundo energético independiente y totalmente separado del vecino, y si multiplicamos eso por todos los hogares, pues realmente no estamos tendiendo a un sistema óptimo, ¿no? de producción y consumo de la energía. Entonces, la otra forma de abordar el desfase entre producción y consumo sería manteniendo la conexión a la red y teniendo o bien no vertiendo nada a la red o vertiendo los excedentes que se produzcan a la red eléctrica. Y bueno, ahora veremos. Entonces, si yo lo que hago es intentar que mi consumo, o sea, mi producción de energía esté siempre por debajo de mi consumo energético, con lo cual no desperdicio nada y no tengo que verter a la red, estoy en lo que se llamaría un sistema de autoconsumo instantáneo. Es decir, si yo tengo instalada una potencia de 2 kilovatios y me aseguro, aunque esta curva no es real, ¿no?, pero que mi consumo fuera constante de 2 kilovatios, yo instalo una instalación fotovoltaica de 2 kilovatios pico que me va a producir siempre por debajo de ese consumo, pues sé que bueno, en estos periodos de tiempo tendré que importar energía de la red. En estos periodos de tiempo lo compensaré parcial o totalmente con la energía producida, pero al final, aunque no sea todo el consumo, una parte lo estoy obteniendo yo mismo del sistema renovable, ¿no? Ahora bien, este sistema tampoco es el óptimo. Entonces, lo óptimo sería un sistema en el que yo tenga capacidad para producir más energía, a lo mejor de la que necesito en un momento dado, pero que luego, cuando por la noche, por ejemplo, tengo necesidad de consumir energía y no la disponga en mi sistema fotovoltaico, pueda importarla a la red, y cuando tengo un exceso de producción en el mediodía, cuando no tengo consumo suficiente para absorber lo que produce mi sistema fotovoltaico, pueda verterlo a la red. Entonces, esto es lo que se conoce como sistema de balance neto. Balance neto porque lo que hago es que al final del día se hace un balance de saldos entre la energía que yo he producido y que ha sido excedentaria y por tanto se ha vertido a la red, y los periodos en los que he tenido déficit y he tenido que importar energía. Al final del día o del mes se hace un balance entre esos dos conceptos, positivo y negativo, y lo que se obtiene es lo que yo tengo que pagar realmente a la compañía eléctrica, o la compañía eléctrica tiene que pagarme a mí, o se lo regalo según se establezca en el contrato, ¿no? Entonces, comparando los dos sistemas, pues como hemos dicho, por sentido común y por otras muchas cosas, lo óptimo sería esto, es decir, que yo pudiera generar tanta energía como pueda, como espacio tenga disponible o como mis posibilidades económicas me permitan, y si esa energía es superior a lo que yo consumo, pueda verterla a la red, y en los periodos en los que tengo déficit pueda importarla de la red. Y esto es lo óptimo no solo para el consumidor o el prosumidor que se llamaría, es decir, el productor y consumidor, sino también lo óptimo en general para todo el sistema, porque pensemos que a lo mejor hay consumidores que en un periodo tienen déficit, pero es que su vecino a lo mejor en ese mismo periodo tiene un exceso de red, de producción, con lo cual instantáneamente casi podría estarse compensando, ¿no? Pero lo que sucede en la práctica es que este sistema hoy por hoy no está regulado, y llevamos muchos años sin que se regule, y no hay visos de que se regule en España. Entonces, no nos queda más remedio que ir a este otro sistema, es decir, adaptar nuestras instalaciones de autoconsumo, limitarlas, digamos, en potencia, para que nunca tenga una producción superior al consumo. ¿Por qué? Porque si la tengo, en realidad sé que esa energía la estoy desperdiciando, porque no voy a poder aprovecharla de ninguna manera. Pero, ¿qué sucede también con esto? Que
el gobierno de España, o por al menos el gobierno actual, tampoco nos deja optar por este sistema. O sí nos deja, en la práctica nos deja, porque el proyecto de Real Decreto de Autoconsumo que hay sobre la mesa sí lo regula, pero nos impone un impuesto, un peaje de respaldo, que ahora el último borrador, de hecho, le han cambiado el nombre, no sé ni cómo se llama, pero bueno, lo han maquillado para disimularlo, pero que al final no deja de ser más que un impuesto a la energía que se genera con un sistema de autoconsumo. E insisto en que es a la energía generada, es decir, no a la energía vertida a la red, sino a la energía generada aunque yo mismo la consuma en mi propia instalación. Pero sí estar Sí, pero sí. sin estar conectado a la red. No, las instalaciones no conectadas no están sujetas a ese impuesto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esta regulación, por supuesto, va en contra del sentido común y va en contra, además, de todas las tendencias mundiales en el mundo mínimamente civilizado sobre el autoconsumo energético. Y de hecho, este impuesto, por ejemplo, hace, como decía Antonio, que una instalación de autoconsumo, aunque sea, por pequeña que sea, y aunque sea de autoconsumo instantáneo, en la práctica la hace viable porque los periodos de amortización se van hasta 30 años, según se ha calculado por las asociaciones del sector. Y además, no contento con esto, el Ministerio incluso encima impone otra tasa a los sistemas de almacenamiento de energía. Una tasa, a mi modo de ver, incluso absurda, puesto que ya hoy por hoy los sistemas de almacenamiento de energía combinados con la conexión a red ya no estaban permitidos, pero es que encima de no permitirlos, luego les impone otra tasa que se sacan de la manga, que no se sabe muy bien para qué, ¿no? Y encima, para colmo, si optas por un sistema de autoconsumo, el gobierno te prohíbe acogerte a iniciativas, a sistemas como el bono social que se aplica a determinados consumidores que tienen recursos económicos limitados, ¿no? Por lo cual, pues evidentemente parece todo sin sentido. Y todo esto responde al final a los intereses del oligopolio y de las grandes compañías eléctricas que, como se puede ver en estas declaraciones que datan ya del año 2013 de un directivo de UNESA, de la patronal del sector eléctrico, llevan tiempo apostando porque el autoconsumo, bueno, pues según definen ellos, tiene que contribuir también a mantener los costes del sistema, ¿no? Y que lo que dicen es que el consumidor que instala una instalación de autoconsumo, de producción de energía, lo que está haciendo es insolidario con las personas que no tienen la capacidad económica, según ellos, para instalar esa instalación. Entonces, al dejar de consumir energía de la red, están dejando de contribuir a los costes de mantenimiento del sistema eléctrico global. Pero se olvidan, cuando usan este argumento, de que la tarifa eléctrica ya está configurada con dos conceptos. Uno es un término de energía, que depende, o sea, un término variable que depende de la energía consumida, y otro es un término fijo, que es el término de potencia, que ya está destinado, en teoría, a financiar los costes fundamentales del sistema, es decir, las redes de transporte, las redes de distribución y todos esos costes que nos están diciendo que tenemos que pagar por duplicado con este impuesto al sol y al autoconsumo. Entonces, ese argumento que utilizan se podría aplicar, siguiendo su lógica, también a los consumidores que optan por otros sistemas de eficiencia energética, como puede ser una lámpara de bajo consumo, porque según ellos, si sustituyes una lámpara incandescente de 60 vatios por una lámpara LED de 10 vatios, pues esos 50 vatios que dejas de tener de potencia de consumo en una hora, por ejemplo, pues lo que estás haciendo es dejar de contribuir, por no consumir electricidad, dejar de contribuir al mantenimiento del sistema eléctrico.
Y este ejemplo, que quizás alguno de ustedes haya escuchado ya, porque es un ejemplo que ha circulado bastante desde hace un par de años, desde que se viene discutiendo todo este tema del autoconsumo y de los peajes de respaldo, pero bueno, que es bastante gráfico, que todo esto es como si yo un día decido plantar una tomatera en mi huerto para dejar de comprar tomates en el supermercado, y el dueño del supermercado viene a mi casa a decirme que tengo que pagarle una tasa por los tomates que he dejado de comprar, porque él tiene que seguir pagando el empleado de la caja, tiene que seguir pagando el alquiler del local y tiene que seguir pagando la electricidad, por si algún día yo me quedo sin tomates en el huerto y tengo que acudir a su supermercado a abastecerlo. Es así de absurdo, pero es que es exactamente lo mismo lo que nos están proponiendo. Y además, como decía, esto va totalmente a contracorriente de las tendencias que hay hoy en día en el resto de países del mundo civilizado y casi sin civilizar, si me ocurre, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como consumidores? Pues participar. Una de las cosas que podríamos hacer sería desconectarlos totalmente de la red, pero no lo que nosotros defendemos, porque no es lo óptimo. Aunque, si las cosas siguen por este camino, igual dentro de 2 años no nos queda otro remedio, y hay asociaciones que ya están promoviendo. Pero nosotros creemos que tenemos que seguir luchando por promover el autoconsumo y la generación distribuida conectada a la red, porque es la forma óptima de beneficiarnos todos de las renovables y de todos los beneficios que trae ese sistema. Nosotros como asociación, por ejemplo, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, junto con otras decenas o centenares incluso de asociaciones, han estado presentando últimamente alegaciones a la propuesta que hace relativamente poco tiempo se ha puesto sobre la mesa de regulación del autoconsumo, y como pueden ver, el éxito ha sido abrumador, hasta el punto de que en los últimos días llegó a caerse la página del Ministerio en la que se podían presentar esas alegaciones. Entonces, si se preguntan qué podemos hacer contra esto, pues la respuesta de momento es informarse y participar en esta iniciativa, porque es la única forma de tener fuerza para parar esta insensatez. Y bueno, por último, con una nota de humor, que parece que es lo que piensa el gobierno, y no solo este gobierno, sino los gobiernos anteriores, que tampoco han hecho mucho por cambiar el modelo energético, que parece que piensan que esto es una cosa de radicales peligrosos y que hay que pararlos sea como sea, pero no es así. Lo único que pretendemos es que nos dejen usar el sol, que se supone que debe ser libre, porque lleva millones de años a disposición de todos los humanos. Muchas gracias.